Pues buenos días, vamos a empezar pues una nueva serie de sermones que tienen que ver con este mes del amor y la amistad. Y pues el primer sermón se titula ¿Me amas? Y está basado en Juan 21 del 9 al 17. Así que si tienen sus Biblias, pues vamos para allá. Si no la tienen, pues los versículos van a estar aquí en la pantalla. Y pues déjenme hago un poquito más chico y hacia la orilla, a ver, ahí ya no les estorbo, creo. Y dicen los versículos: cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los peces que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153 en total, y aunque había tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos, después de haber resucitado de entre los muertos. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta a mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacenta a mis ovejas, le dijo Jesús. El otro día vi en TikTok, sí, tengo TikTok, pero solo es para andar de chismoso viendo reacciones de memes. Yo no subo nada bailando, así que no se emocionen. Pero vi ahí en TikTok un video en el que una chava le dice a un chavo: agarra el vaso y tíralo al piso. Y pues el chavo lo hace. ¿Se rompió?, pregunta ella. Y pues él le contesta: pues sí se rompió, no se hizo pedazos el vaso. Ahora pídele perdón, le dice ella. Él, pues titubeando, pues le pide perdón al vaso roto. ¿Regresó a estar como estaba antes?, preguntó ella. No, dice él. Y pues el punto del video es que aunque pidas perdón, pues las cosas no van a ser como eran antes. En este caso, pues obviamente el muchacho no puede volver a poner el vaso, o sea, ni con cola loca, ¿no? Super glue o lo que sea. No lo puede pegar otra vez y que el vaso quede igual. El que le haya pedido perdón no va a hacer que el vaso quede igual. Ahora quiero estirar un poquito esa metáfora. ¿Qué tal si el chavo conociera un soplador de vidrio y le llevara los pedazos de vidrio del vaso roto y el soplador lo fundiera para hacer algo más bonito? Un vaso pues tal vez más elegante. Ese es el tipo de perdón que encontramos en la Biblia. Rompimos el vaso y no, aunque pidamos perdón, no podemos arreglar ese vaso, pero Jesús sí. Y de hecho lo puede hacer mejor que lo que estaba antes. Aquí en Juan 21, especialmente de los versículos 15 al 17, tenemos precisamente la historia de un vaso roto, de un vaso quebrado. Y ese vaso quebrado se llama Pedro. ¿Por qué estaba quebrado? Bueno, pues unos días antes Jesús le había advertido a Pedro que lo iba a negar 3 veces antes de que cantara el gallo. Pedro negó esto e incluso le aseguró a Jesús ahí en Lucas 22:33. Se los pongo ahí en la pantalla. Señor, estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Más tarde, cuando arrestaron a Jesús, Juan y Pedro lo siguieron hasta donde estaba el sumo sacerdote, que es donde iban a juzgar a Jesús por primera vez. Y al entrar a la casa, una criada reconoció a Pedro y le preguntó: oye, ¿no eres tú uno de los discípulos de Jesús? Pedro lo negó. Le dice luego otro, mientras él está calentándose cerca de unas brasas: ¿no eres tú uno de los discípulos? Y él lo vuelve a negar. Luego uno de los siervos del sumo sacerdote, que era hermano de Malco, al hombre a quien Pedro le mochó la oreja durante el arresto de Jesús, le pregunta: oye, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo vuelve a negar.
y en ese preciso momento canta el gallo. Y no solo eso, fue en ese preciso momento que la mirada de Jesús se abrió camino entre la multitud para conectarse con la mirada de Pedro. El canto del gallo y la mirada de Jesús le recordaron a Pedro las palabras de Jesús de que antes de que cante el gallo hoy me negarás 3 veces. Y pues Pedro salió llorando amargamente. Mientras Jesús estaba siendo juzgado, Pedro estaba calentándose un rato junto a las brasas negándolo. El hombre que dijo que iría con él hasta la muerte, ni siquiera al pie de la cruz pudo seguirlo. Su amigo, su maestro, murió torturado en una cruz mientras él lloraba desconsoladamente. Unos cuantos días después Jesús resucitó. Comió con sus discípulos, convivió con ellos. ¿Creen que Pedro podía verlo a los ojos? Si ustedes fueran Pedro, ¿podrían? No sabemos esos detalles, pero ¿se imaginan lo roto que se ha de haber sentido Pedro por dentro? Y Jesús lo sabe y planea restaurar ese vaso quebrado, ese vaso roto, pero bueno, todo a su debido tiempo. Unos días después, mientras Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos estaban pescando, Jesús estaba preparando la fogata para asar pescado. Cuando los discípulos bajaron a la tierra, vieron las brasas ya puestas, Jesús ya estaba preparando el desayuno y los invitaba a comer. Y bueno, pues se acercan ellos, ¿no? Y cuando Juan describe esto, él es intencional al decir brasas en lugar de fogata. Él quiere que recordemos que la última vez que Pedro estuvo cerca de unas brasas fue cuando negó a Jesús. Imagínense la incomodidad de Pedro. Por un lado está contento de ver a Jesús, de poder volver a comer con él, de convivir con él, de estar con su amigo, de estar con su maestro. Pero ustedes creen que en el fondo, pues tanto de su cabeza como de su corazón, ¿no creen que tal vez estaba pensando, pues la última vez que estuvo cerca de las brasas fue cuando lo negué? Cuando uno le falla a alguien, aunque esa persona nos hable pues, como si nada hubiera pasado, cuesta mucho trabajo autoperdonarse. No sabemos cómo iniciar una conversación para decirle, perdóname. Muchas veces nos castigamos más nosotros por dentro que lo que tal vez esa persona nos hace, ¿no? Y fue la que ofendimos. Pedro está roto y el tiempo llegó para restaurar ese vaso. Cuando acaban de desayunar, Jesús le hace 3 preguntas a Pedro. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Y me quieres? En la primera Jesús le pregunta, ¿me amas más que a estos? Ahora, hay 3 maneras posibles de traducir esto del griego. Juan al escribir esto es ambiguo a propósito. En realidad lo que quiere es que pensemos en las 3 opciones. La primera es, ¿me amas más que estas cosas? Es decir, la pesca, la playa, los pescados, ¿no? Ahí en el lugar en donde están. ¿Me amas más que esto? Jesús murió y resucitó y Pedro regresó a la pesca. En lugar de haber estado pescando hombres como Jesús le pidió al inicio de su ministerio, está otra vez pescando ahí en el mar. La segunda manera en que podría traducirse esta pregunta es, ¿me amas más que los demás discípulos? Pedro en una ocasión dijo que si todos se apartaban de él no lo iba a hacer. Pero también fue él el que dijo que iría hasta la muerte con Jesús y no lo hizo. Juan, por otro lado, sí estuvo al pie de la cruz. Entonces la pregunta es como diciendo, ¿realmente me amas más que los discípulos, Pedro? ¿Realmente me amas más que Juan, que sí me siguió hasta la cruz? Y la tercera manera en que puede traducirse esto es, ¿me amas más que a los otros discípulos? Y si es así, Pedro, pues entonces, ¿por qué me negaste antes de ser crucificado? ¿Por qué los sigues a ellos a pescar y no me seguiste a mí a la cruz? Sea lo que sea a lo que Jesús se esté refiriendo con la pregunta, la respuesta de Pedro va a encasillar todas estas opciones. Responderle a Jesús significa sí, te amo. Significa te amo por sobre la pesca, te amo más que a los discípulos y te amo más que lo que ellos te aman a ti. La pregunta de Jesús está bastante cargada y se nota la incomodidad de Pedro al tener que responderla. Y podemos incluso imaginarnos a Pedro, ¿no? Con la cabeza tal vez agachada, tratando de buscar las palabras para responderle a Jesús si lo ama más que la pesca, más que a sus amigos y más que lo que ellos aman a Jesús. Y entonces responde, sí Señor, tú sabes que te quiero. En la Reina Valera de 1960, que entiendo que es la que la mayoría de iglesias utilizan, tanto Pedro como Jesús utilizan la palabra amor
en las tres ocasiones. Entonces se pierde el cambio de palabra que hay en el griego. Jesús pregunta, ¿me amas? Te amo. ¿Me amas? Te amo. ¿Me amas? Te amo. Y dice uno, bueno, porque él repite y repite la misma cosa. Aquí en la NBLA, que es la que estoy usando, si se dieron cuenta, cambia entre amar y querer. ¿Me amas? Te quiero. ¿Me amas? Te quiero. Y al final le dice, ¿me quieres? Pues te quiero. Y tal vez no le vemos tanta importancia a este cambio de palabra. Hay muchos comentaristas que dicen, no, pues no importa, son sinónimos. Pero déjense, los pongo de otra forma. Imagina que tu esposa te pregunta, ¿me amas? Y tú le contestas, te quiero. ¿Cómo creen que va a responder ella? Y más si es una esposa tóxica. ¿Ven que sí importa la diferencia entre amar y querer? Nada más es un ejemplo, no estoy diciendo que todas las esposas son tóxicas. Si volteamos la situación es lo mismo. Si el hombre le pregunta, ¿me amas? Y ella contesta, te quiero, ya lo deshicieron por dentro al pobre, va a salir llorando. Aquí la traducción del teólogo N.T. Wright me gusta, porque él en su traducción pone que Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, ya sabes que eres mi amigo. Entonces, igual, o sea, es un cambio de intensidad. Jesús está aquí arriba diciéndole, oye, ¿me amas? Y él está acá abajo diciéndole, pues, me caes bien. Y entonces es un nivel muy distinto. Pedro no puede llevarse a sí mismo a contestar, sí, te amo, porque, pues, falló. O sea, las 3 veces que él está preguntando, ¿me amas? Equivalen a las 3 veces que Pedro lo negó. Él falló. Y entonces él no se puede llevar a sí mismo a decir, sí, te amo. Jesús le pregunta nuevamente, ¿me amas? Y él le vuelve a contestar, te quiero. Y bueno, al final Jesús cambia la pregunta. Ahora utiliza la palabra de Pedro, ¿me quieres? Y esto le cae como una cubetada de agua fría a Pedro. Nos dice Juan que Pedro se entristeció porque Jesús cambió la pregunta. Jesús sabía que Pedro no podía contestar, te amo. Le estaba costando trabajo. Y Jesús, sin recriminar nada, incluso de forma amorosa, baja al lugar en donde Pedro está emocionalmente cuando le pregunta, ¿me quieres? Jesús lo que está buscando es que Pedro entienda que todo está perdonado, que no hay problema, que pueden seguir adelante. Incluso podemos imaginar cómo Pedro pues está agachando la mirada, ¿no? Durante estas preguntas, tal vez llorando amargamente por dentro aún, o incluso tal vez por fuera. Y Jesús agachándose, ¿no? Para encontrarse con su mirada otra vez y hacerle la última pregunta, ¿me quieres? Y Pedro contesta, sí, tú sabes que te quiero. 3 veces negó Pedro a Jesús cuando estaba junto a las brasas. 3 veces junto a las brasas le dice Pedro a Jesús, te quiero, Señor. El vaso estaba siendo fundido con el calor del amor de Jesús mientras le hacía estas preguntas. Pero más importante aún, lo estaba restaurando, le estaba arreglando. ¿Y cómo lo hace Jesús? Por cada pregunta le encarga algo muy especial. Alimenta a mis corderitos, es decir, a las ovejas recién nacidas, a las que necesitan atención especial. Luego le dice, pastorea a mis ovejitas, las ovejas jóvenes. Y por último le dice, alimenta a mis ovejas, las más adultas. Esto también es algo que, bueno, en la traducción se pierde, pero en el griego es un poquito más obvio. Alimenta a mis corderitos, pastorea a las ovejas adolescentes, alimenta a las adultas. Jesús es el buen pastor. Pedro lo había escuchado decir esto una y otra vez. Lo había escuchado decir que las ovejas eran de él y que esas ovejas escuchaban su voz y que lo seguían. Y ahora está escuchando a Jesús decir, cuídalas por mí. ¿Yo? O sea, el que te negó 3 veces y no pude decirte te amo. ¿Estás seguro, Jesús? Pero Jesús estaba seguro. Esto era lo que Pedro necesitaba para saber que había sido perdonado. Un te perdono, pues probablemente hubiera bastado. Pero Pedro había fallado al no estar para Jesús cuando él más lo necesitó. Ahora tendría el resto de su vida para remendar la situación cuidando de las ovejas de Jesús. Esta era la oportunidad que necesitaba Pedro para autoperdonarse. Pedro había fallado al no haber dejado la pesca atrás y al no haber sido pescador de hombres. Ahora a Jesús completamente le cambia la profesión, definitivamente, ¿no? Lo deja esto a un lado, ya deja de ser un pescador para ahora convertirse en un pastor que incluso moriría cuidando a las ovejas de Jesús, tal como lo hizo el buen pastor cuando dio su vida por ellas. Con esta acción, Jesús no solo está confiando en que el vacilante Pedro regresara a ser un trabajador fructífero,
sino que está compartiendo su propio trabajo con Él, su propio ministerio. Me fallaste, Pedro, pero confío al 100% en ti. Cuida mis ovejas. Tal vez algunos de ustedes son vasos rotos y piensan que han ofendido a Dios a tal punto que no los va a perdonar. Pero no hay vaso roto que el buen alfarero no pueda restaurar. Y aquí hay un secreto para todos los que somos o hemos sido vasos rotos. A pesar de fallar, se nos ha encomendado a, de alguna manera u otra, compartir el trabajo de Jesús, de compartir su ministerio. Cuando empezamos a involucrarnos más en las cosas de Dios, más comprendemos lo grande que es su amor y su perdón hacia nosotros. No cualquiera nos va a confiar con tanta responsabilidad. No es una carga, es un honor trabajar para Él, trabajar con Él. No importa si eres pastor, si eres predicador, si das clases, si barres el lugar de reunión, si tú acomodas las sillas, si eres el evangelista, etcétera. Sea lo que sea que hagas, hazlo con amor. Jesús te ama y aunque le has quedado mal en múltiples ocasiones, también quiere encontrar ese amor en ti. Y al hacer lo que hagas en tu congregación, te está dando una oportunidad de expresarle ese amor. Te está ayudando a curar las heridas y las fallas de tu pasado. Te está dando algo nuevo que hacer cada día. Hazlo con amor. Y sin importar tu pasado, sabrás que cuando Jesús te pregunte, ¿me amas? Él sabrá que es así, aun cuando la voz solo te alcance para decir, te quiero, Señor. Que Dios te bendiga.